una frase de Nelson Mandela que dice: todo parece imposible hasta que se hace. Y eso es así. Hay que ser valiente en la vida. Eso sí, hay que ser valiente. Y confiar en que no hay nada más potente que querer algo. Es muy difícil imaginar la vida antes de A la Mesa para mí. Esto es posible. Ahora, hago una pausa ahí para decirte que es posible, pero depende de vos. Fer, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir, estoy muy contenta de tenerte acá. Te invité hoy porque quiero que me cuentes todo sobre un proyecto que iniciaste ya hace unos años, que es A la Mesa, que es el primer restaurante atendido por jóvenes neurodivergentes, neurodiversos. Contame si querés desde el principio. El principio es hace muchísimo tiempo. Esto empezó como una idea mía alrededor de conseguir estructurar algo que le dé, realmente que le dé estructura, esa es la palabra correcta, a la vida de mi hija una vez que salga del colegio. Mi hija es neurodivergente, tiene 27 años cumplidos la semana pasada. Y lo que le pasa a los chicos una vez que terminan el secundario en este mundo de los jóvenes neurodivergentes es que se quedan sin nada para hacer. En general lo que tiende a suceder es que van a alguna institución a pintar mapas, a sembrar porotos, a pasar el día a jugar un poquito al vóley, pero ciertamente no tienen un ancla que le dé significado a lo que hacen en el día a día. Y yo me di cuenta que eso es lo que iba a hacer que Julia tenga una vida mejor. Entonces empecé pensando en hacer un trabajo, porque pensé que el trabajo era lo que verdaderamente le daba sentido a la vida de cada uno, sobre todo en las edades más jóvenes. Después uno, puede ver qué quiere hacer, o puede hacer, pero al principio es inevitable eso. Y después, en un momento cuando yo estaba dudando un poquito qué tipo de emprendimiento ligar a Julia, fui a comer a un restaurante con Julia y con el hermano de Julia, Leandro, que es mayor que Julia. Y vi un poquito la dinámica de un restaurante donde se encontraban los comensales con la gente que hacía de camarero, o veía la tarea de la gente en las cocinas, todo el tema de la comida alrededor de un poco la cultura de la Argentina, ¿no? Que tiene tanto que ver con cómo somos nosotros. Y pensé que si quería hacer algo que en última instancia no era el trabajo en sí en vacío, sino mucho más conectar a mi hija y al resto de los chicos con la sociedad, lo que era importante que yo, pensase era algún tipo de trabajo que tuviera una conexión emocional fuerte con el día a día, y eso me parecía que un restaurante iba a ser ideal. En general la gente hace el restaurante porque le gusta ir a comer al restaurante, no porque quiere tener un restaurante. Y eso es un temazo, porque por eso muchos restaurantes no funcionan, porque vos te encanta ir a comer afuera o estar en un restaurante, pero después tenés un restaurante y la realidad es completamente distinta. Es como el cine. En el cine Superman vuela, pero después Superman no voló nunca. Entonces, de alguna manera, ¿cómo haces eso? A mí me pasó una cosa singular, que es que A la Mesa efectivamente se parece mucho más al deseo de un restaurante. Es mucho más que un restaurante. Y eso no lo sabía. Eso vino con A la Mesa y terminó haciendo que el match entre esta iniciativa, que sea un restaurante, y el equipo de gente que trabaja en él, que son estos pibes, sea potentísimo. Y hoy es un restaurante de chicos neurodivergentes. Yo les digo chicos, pero son 40 jóvenes de edad promedio 28 años que hacen absolutamente todas las tareas dentro del restaurante. Son los que te reciben, los que te llevan a la mesa, los que ponen la mesa y limpian la mesa, los que te toman el pedido. Ahora tenemos una app que te toma el pedido, pero son los que vienen y van con las preguntas del pedido, los que cocinan, los que emplatan, los que sirven los platos, el postre, todas las cosas que vas pidiendo, y los que te cobran al final y te acompañan al salir. Y toda esa tarea fue una enorme construcción que permitió que hoy el restaurante sea un lugar muy lindo para ir a comer, un lugar donde se come muy bien, un lugar muy feliz, que escondía un montón de secretos que yo no esperaba que estén dando vueltas por ahí, ¿no? Y que hicieron de A la Mesa algo mucho más potente todavía de lo que yo me imaginaba. Bueno, hay algo que me gusta mucho del proyecto, y es que es
lo contás como un negocio que tiene que funcionar de verdad y como un trabajo de verdad, digo, no es que faltás si querés, o que hay excepciones, o que es medio caritativo, digamos. El que está ahí es alguien que está asumiendo un trabajo como cualquier persona que asume un trabajo cotidiano. Sí, eso es central al sentido del restaurante, de A la Mesa. Es central a la filosofía de integración que tiene que ver con lo que hacemos, porque verdaderamente cualquier proyecto de integración que depende de la caridad ajena no es un proyecto de integración, es un proyecto de caridad. Entonces, si yo dependo de la buena voluntad de una persona que quiere donar dinero para que los chicos hagan comida, y no importa si los chicos hacen o no hacen la comida, si queman o no queman los platos, bueno, evidentemente estoy haciendo un como sí, y ahí tengo obligatoriamente la necesidad de que sean cómplices los comensales, ¿no? Y que vengan y digan, bueno, esto es una porquería, pero de todas maneras, qué buena iniciativa, mantiene a estos pibes ocupados. Y eso no tiene nada que ver con A la Mesa. Te diría que eso es las antípodas de A la Mesa. Mira, inclusive algunas veces me lo han mostrado, hay un video japonés, hay un restaurante que se llama así como el restaurante de las órdenes perdidas o algo así, es un restaurante japonés con personas con Alzheimer que atienden. Y está aceptado que vos pidas un plato y te traigan otro. Es lo contrario a la mesa en ese sentido. Y no porque esté mal, sino filosóficamente es lo contrario a la mesa. A la mesa es un lugar donde lo que se busca es la excelencia. ¿Y cómo se logra la excelencia? Entendiendo el lenguaje de la población que trabaja para la mesa y codificando todo en ese lenguaje, de manera tal que vos comensal estás sentado en un restaurante como cualquier otro, pero nosotros tenemos todo un lenguaje que te pasa por el costado, que es invisible a los ojos, que hace que el servicio de la mesa sea probablemente mejor que el servicio del 99% de los restaurantes de la ciudad. Y eso se basa en un montón de guiños y secretos que están en el diseño mismo de los platos, de las mesas, de los manteles, de la app que usas para hacer la orden, que entienden perfectamente los chicos que trabajan en A la Mesa, entienden todos los jóvenes que trabajan ahí, entiende el equipo son otras 8 personas, hay 40 pibes y 8 personas neurotípicas, es decir, que no son parte del plantel neurodivergente. Y así es que la rueda gira y básicamente el mago hace desaparecer al elefante. Nunca desaparece el elefante en ningún lado y sin embargo todos los días en un truco de magia en algún teatro eso sucede. A la Mesa es eso. Básicamente es una especie de enorme proyecto en el cual a medida que los jóvenes fueron creciendo y volviéndose cada vez más hábiles en lo que hacen y estando más cómodos, el elefante empezó a desaparecer en serio. Y la verdad que a veces es hasta increíble y uno se pregunta cómo, pero te diría que ya no hacen falta casi ni los disfraces, es muy impresionante. ¿Cuáles son algunos de esos guiños o cosas que hacen que esto funcione y que haga el restaurante excelente? Mira, el restaurante tiene varias de esas cosas. El primero es que cuando yo empecé el proyecto, sabía que desde la mirada colectiva de la gente, la idea de ir a comer a un lugar donde hay tantos pibes con neurodivergencia iba a ser un desafío. Entonces yo necesitaba un chef realmente bueno. Entonces yo fui a buscar a ese chef y empezamos a trabajar y seguimos hoy todavía y vamos a estar mucho tiempo trabajando juntos con Takehiro Ono. Ono es un chef que viene de San Sebastián, de un restaurante icónico de San Sebastián que se llama Suberoa, un restaurante con estrellas Michelin, ¿no? O sea, un restaurante posta. Y él es el que hace el menú de A la Mesa, pero el menú de A la Mesa tiene una serie de condiciones que son esenciales al corazón de nuestro proyecto, pero que ningún otro restaurante tiene. En A la Mesa no hay cuchillos. Es decir, adentro de la cocina no hay un solo cuchillo y si vos entrás de repente nunca te vas a cruzar un cuchillo. A la Mesa no tiene fuego, de manera tal que nadie se puede quemar. No hay hornallas, los hornos cocinan por convección, pero no hay fuego. Y A la Mesa no tiene balanzas, de manera tal que nunca hay que estar pesando y decidiendo cuánto de esto y cuánto de aquello es necesario para hacer una receta. A pesar que tiene un menú muy sofisticado, porque uno diría, bueno, sirven sándwiches de miga. Pero A la Mesa tiene platos como un salmón al panko con papas estrelladas, una milanesa de lomo con papas y una ensalada de rúcula y tomate. Tiene un montón, una variedad enorme, un bife de lomo con una salsa de ajo y no sé qué. O sea, es un restaurante donde comes muy bien,
pero no se cocina con fuego. Se cocina con hornos muy sofisticados y después con toda una estrategia que evita el fuego. Asimismo, cada uno de estos platos que yo te cuento tiene el plato físico que lo lleva a tu mesa, es decir, donde está apoyada el bife, en un color único. Cada uno tiene su color y ese color es el mismo color que tienen todos los frascos de ingredientes que son necesarios para preparar ese plato. Por ejemplo, si vos quisieras hacer el salmón, vas a necesitar un frasco con salmuera, un frasco con harina, un frasco con huevo, un frasco con panko. Cada uno de esos frascos está en el mismo color, que es azul, en ese caso azul Francia, que el plato que lleva el salmón. Y tiene la exacta cantidad de cada ingrediente necesaria para una jornada de producción. Entonces, 4 chicos en fila, simplemente volcando esos frascos en bateas y pasando los salmones, pueden hacer toda la producción que vendemos en esos días, ¿no? En A la Mesa la cocina es asincrónica, está fuera del momento del despacho. Las cocinas son enormemente estresantes, la gente no lo sabe, pero cuando vos le decís al mozo, mira, no quiero la milanesa, mejor tráeme un bife, el tipo tiene que sacar la milanesa esa o tirar la milanesa que habías pedido, empezar a hacer el bife, y si el bife está muy cocido y vos lo querías más crudo, otro despelote, y es todo en el momento. A la Mesa está desplazado de manera de anticipar al cliente, cocinar un poco más temprano, llegar perfecto con las órdenes en el momento, está todo regulado a nivel tiempos, está todo manejado por un sistema que armamos especialmente, digamos, de tecnología. Entonces, por ejemplo, si vos tenés que servir, te voy a decir cualquier cosa, una milanesa o papas fritas, y la milanesa dura 7 minutos en hacerse, pero las papas fritas duran 5, el chico a cargo de poner las papas fritas a cocinar se va a enterar que tiene que poner las papas fritas a cocinar 2 minutos después que el chico a cargo de la milanesa. De manera que uno va a empezar menos 7 minutos, el otro menos 5, este lo va a alcanzar justo en ese momento. Y en el despacho, en el momento en el que hay que poner las cosas en el plato, los dos se van a encontrar en el mismo momento. Entonces nadie queda esperando, nadie queda ahí como desconcertado de qué tiene que hacer. Está todo coordinado, es como un ballet interminable. Eso yo te conté se repite de una manera diferente en el servicio, donde todos los manteles tienen letras, cada letra codifica dónde está sentado cada cliente. Entonces, cuando el camarero de A la Mesa sale con la orden, sabe que vos estás en posición A de la mesa 8 y a tu posición va a llegar lo que vos hayas ordenado. No hay ninguna chance de error. Y llega caliente porque vienen en unos carritos que tienen cajones, cada uno de los cuales está aislado térmicamente y tiene el color de tu mantel. O sea, tu mantel va a ser azul, pero mi mantel es rojo, y el tuyo va a decir A y el mío va a decir C. Entonces, para muchos de los chicos vos vas a estar en posición A, pero en otros vas a estar simplemente en la posición azul. Depende si saben leer la A o no saben leer la A. Entonces, todo eso que parece decorativo, que vos ves en el restaurante y te parece como, uy, qué ingenioso, qué lindo, en realidad es un lenguaje interno, son miles de cosas, que están permanentemente jugando entre la gente que trabaja ahí para hacer mejor el restaurante. Y hace que cada persona que trabaje ahí brille, que creo que también es un ejemplo que das mucho que me gustó, y es que si tal vez alguien neurodivergente trabaja en una empresa convencional, es como si vos jugaras al tenis con Federer, que nunca verías, o sea, estaría buenísimo para vos, para tu propia experiencia, pero en realidad nunca aprenderías a jugar al tenis porque uno solo puede aprender con alguien que es un poquito mejor o está cercano a las capacidades de uno. Sí, y hay algo muy, muy potente en todos los días mejorar un poquito. Hay algo muy potente en ser parte de un equipo que hace visible tu persona, primero que nada tu familia. Vos dejás de ser un objeto en tu familia y pasás a ser un protagonista que trabaja, que tiene vacaciones fijas, que tiene un sueldo en relación de dependencia, que tiene una cuenta de banco, que se compra las golosinas con su plata o las pilchas o lo que quiere, que tiene amigos, que tiene novia, que tiene novio, que hace la vida mucho más parecida a la vida de todo el mundo. Y además, paradójicamente, por lo que pasó con A la Mesa, sos un protagonista muy visible en tu familia. Viste, el año pasado 4 de los pibes se vinieron conmigo en verano de vacaciones a la playa, iban a lugares y la gente los reconoce de repente, o los invitan a quedarse, no sé, fueron a un barcito y de repente son los de A la Mesa, vengan a desayunar, los invitaron a desayunar.
Los pibes que han vivido siempre medio a la sombra del resto de la familia, es enormemente fuerte la idea de salir digamos, al sol, ¿no? Y una idea muy sanadora desde el punto de vista general, porque una cosa son las dificultades inherentes a cada uno de los pibes y otra cosa es qué se hace con eso en la vida, ¿no? Y a la mesa por sí mismo eso lo revoluciona, lo cambia por completo y es lo más lindo que ves como padre, ya no como dueño, sino como padre en la experiencia. ¿Qué desafíos tuviste que afrontar más allá de todo esto que me contás, que es un detalle y una planificación para que todo funcione de manera perfecta? A nivel como, sí, más humanos, ¿qué desafíos pensabas o te preocupaban antes de que empiece la mesa? Te diría que a hoy, y esto es un juego que se está jugando, ¿no? Todos los días, los desafíos más grandes que yo vislumbraba no son los desafíos que enfrenté. Como población de trabajo, yo he tenido muchísima gente que ha trabajado conmigo, miles de personas. Nunca he tenido un grupo de trabajo mejor que el de los pibes de a la mesa, nunca jamás. Es un grupo que tiene un nivel de compromiso, un nivel de solidaridad, tienen un candor, tienen una inocencia y a la vez una alegría por el éxito ajeno y un sentido de pertenencia al proyecto y por lo tanto al negocio, porque esto tiene que ser superavitario, que es extraordinario. Nunca vi una cosa así. Yo tengo muchos amigos con los que he trabajado, me he hecho amigo de mucha gente que ha trabajado conmigo en la vida. El vínculo personal que tengo a nivel total, porque tengo muchas personas que son amigos muy cercanos míos con los que he trabajado. Estos son pibes que son en promedio como 30 años más chicos que yo, de manera tal que obviamente no es que son mis amigos, pero son como mi familia, son como sobrinos míos. Y tienen un vínculo muy cercano conmigo, cada uno de ellos. Y es muy difícil imaginar la vida antes de a la mesa para mí. Porque uno trabaja a lo largo de la vida con montones de personas y un poco con estas y un poco con lo otro y mantiene una relación de afecto con gente con la que trabajó. Esto es diferente. Es mucho más ligado a una pertenencia casi familiar. Cuando vos ves el documental que hizo Campanella sobre a la mesa con Pablo Aulita, ellos hicieron un documental fenomenal de la historia de la creación de a la mesa, que está en Max, ¿no? Ves claramente a varios de los pibes que te dicen, esto es mi familia. Yo a veces, ayer me iba a ir a dormir y uno de los pibes llama Nacho, la mamá está de viaje, Fer Polak, hasta mañana. Yo eso lo recibo a las 11 de la noche. No me pasaba, ¿entendés? Esas cosas. Yo, chao Nachito, anda a dormir. Esa situación, que es regular, es común, tiene que ver con el tipo de vínculo que tenés con la gente que está ahí adentro y es muy distinto. ¿Y con qué crees que tiene que ver eso, con que se haya podido formar un lazo de ese nivel? Yo creo que fundamentalmente con las características que tiene la población que trabaja en a la mesa. Primero que nada, porque te diría que antes que eso todavía, porque está Julia, y estando Julia está una parte de mi vida muy importante. Digamos, mis hijos son muy importantes, mi mujer y mis hijos son lo más importante para mí. Y estando Julia ahí, obviamente eso ya hace en sí mismo todo lo que rodea el trabajo de Julia algo muy importante. Pero además, porque yo podría tener ese vínculo con Julia y no tenerlo con sus amigos, el vínculo de ella con sus amigos y el vínculo de sus amigos conmigo, en ambas direcciones, tiene las características de los vínculos de la infancia, tiene la característica de los vínculos de, yo te diría primero que nada de otra época, pero yo creo que no es de otra época, yo creo que es de otra edad. Es decir, a mí a la mesa me hace acordar mucho a cuando yo era muy chico. Me hace acordar cuando yo iba con mi papá a trabajar, él iba a trabajar, yo lo acompañaba, cuando íbamos a la facultad, cuando íbamos al hospital, mi papá era médico, cuando íbamos a almorzar y en la mesa de mi casa se hablaba de lo que había pasado con mi madre, con mi padre. Ese universo de los amigos de mi papá, que me parecían todos superhéroes, ¿no? Esa época cuando uno es muy chico y todo le parece increíble, eso a la mesa te hace acordar eso. No me pasa a mí solo. Eso es un país, una manera de verlo es ese, yo le digo el país bueno, esa frase de Jorge Fernández Díaz, pero yo se la robo en ese caso. Otra persona me dijo el país de Mafalda.
el país de esa época, el país, ¿no? de los profesionales independientes que están tratando de hacerse, del comerciante que está tratando de andar con sus cosas, del emprendedor, ese país. Pero yo creo que es parte de eso, o que a mí me remite a eso, pero a lo que me remite es a los vínculos donde no hay celos, donde no hay ventaja, donde no hay las cosas que hacen a la vida del adulto, que estos pibes en gran medida no lo tienen. Entonces se genera un mundo de trabajo muy feliz, es un lugar de muchísima potencia humana, y como es un momento de mucha alegría, porque todo el mundo está trabajando y está ganando un sueldo, y está produciendo y está siendo elogiado. A la mesa hizo la 4ª página completa del New York Times, ¿no? Un domingo. Esa página va a valer millones de dólares, ¿no? 4ª página completa del domingo. O Globo hizo la tapa. Todos lados, ¿no? Infobae, La Nación, El Clarín, El País de España, Agencia F, la CNN, 15 minutos, la BBC. Entonces vos decís, bueno, si eso está pasando y vos sos parte de ese emprendimiento, hay 2 maneras de posicionarse generalmente. O como un socio activo de eso, en general como adulto, porque uno está pensando, bueno, esto me va a hacer crecer a mí. O mira qué bien le va a este tipo que está a cargo de esta empresa, ¿por qué a mí no me va así? Una posición muy común en las sociedades nuestras. Y sin embargo, a la mesa tiene la tercera posición, ¿no? Que es básicamente una postura de qué bueno que está que nos esté yendo así, qué feliz me hace que mis compañeros y yo estemos en esta ola, qué aventura increíble. Y eso lo sentís todo el tiempo, y hace la vida distinta, ¿no? Hace las cosas muy lindas. De alguna manera misteriosa, eso pasa todo el tiempo, y se ha metido como espíritu adentro del local. Me imagino también el orgullo de los padres y la felicidad y la tranquilidad también de los padres. ¿Te llegan muchos comentarios de esos o qué es lo que más recibís? Bueno, mira, hay una cosa que tiene que ver con eso, que es que cuando vos elegís los colegios a los que van a ir tus hijos, que anteceden de alguna manera la decisión profesional que va a ser tu hijo, aunque hoy las decisiones profesionales son mucho más variadas que cuando yo era pibe, vos tenés algunos motivos para hacer esa decisión. Puede ser una postura filosófica frente a la vida, que eres un colegio fuertemente conservador, o que es un colegio fuertemente progresista, o lo que quieras, o puede ser confesional. Crees en una religión y querés que tus hijos vayan a un lugar que les dé esa misma educación, o puede ser lo contrario a confesional, y querés que vaya al colegio del Estado, y querés que lo que sea. En general, la discapacidad te une en el colegio solamente por la discapacidad, que no es una característica que te identifica desde una cosa de deseo, desde una cosa de proyecto, sino que es algo que ocurre. De manera tal que en general también es raro que haya grupos de padres de chicos discapacitados, porque como los que los unen no son las características que los definen en otros sentidos, eso no suele ser aglutinante. A la mesa es al revés. A la mesa en gran medida ha funcionado como un aglutinador de una aventura muy especial, de una oportunidad muy importante para muchos de nosotros, mucha gente buena que tenían menos claro qué iba a pasar con sus hijos hacia adelante, que encuentra todo esto. Y después a la mesa es como esas cosas rarísimas que crecen solas. A diferencia de un proyecto de ciencia, donde vos tenés una pregunta y la tenés que ir construyendo permanentemente, y si vos no te pones a pensar, la pregunta no avanza. Si en el momento vos te vas a dormir, en el momento que yo digo me voy de vacaciones, lo que sea que estaba encontrando o descubriendo queda quieto, por ahí mi cabeza seguirá trabajando, pero no conscientemente. A la mesa todo el tiempo crece. A la mesa todo el tiempo se ramifica, todo el tiempo aparecen oportunidades, todo el tiempo hay una novedad interesante, que puede ser vincular entre los pibes, o puede ser el crecimiento de uno o de otro, o darte cuenta que tu hijo hace cosas que antes no era capaz de hacer, o festejar un cumpleaños con 50 personas en vez de con 4, o que tienen novios o novias que están de novio con este y después con aquella y qué sé yo, qué sé cuánto. Y eso hace la vida de los padres también mucho mejor. Entonces, y al principio
yo tenía miedo que sea como un perfume, ¿viste? Que vos sentís un perfume y decís, bueno, qué rico perfume y se fue. Pero esto es una cosa claramente sostenida, ¿no? Que tiene unas bases muy fuertes. Hay mucha gente y muchos pibes a los que les va mucho en esto y que están dispuestos a poner mucho de lo propio para que eso se sostenga. Y eso es inusual y potentísimo. Entonces, eso es lo que pasa. Y en el caso, por ejemplo, tuyo de padre con Julia, ¿viste algo, no sé, algo que no habías visto de ella, alguna capacidad, algo que te sorprendió, que te conmovió? Sí, montones de cosas, infinitas cosas, y Julia y un montón de chicos, pero la capacidad de desarrollar un montón de tareas que yo no estaba claro si Julia iba a hacer o no, la capacidad de tener amigos, pero fuertísimos, la capacidad de irse de vacaciones con compañía, van los pibes, pero irse de vacaciones de a 6 pibes, la vida cambió, no existe, es como si yo te hablara de dos vidas distintas, ¿no? Muy difícil y es muy raro que esto ocurra hacia arriba en la vida. A veces uno tiene un desastre y la vida cambia para abajo, pero la vida para arriba, la vida que de repente mejora brutalmente, que cambia por completo, es rara y es un fenómeno que ahí es impresionante. El 9 de julio pasado festejamos la independencia en la calle. La ciudad cerró. Nosotros estamos en Maure 1643, que es Maure entre Migueletes y Soldado de la Independencia. Y cerró Soldado de la Independencia y cerró Migueletes. Y entonces tuvimos toda la cuadra y Roberto Petersen hizo un locro con nosotros, con el mismo método de cocina, sin cuchillos, sin fuego, sin balanzas, para 580 personas. O sea, la calle explotaba de gente. Y había gente de los vecinos en los balcones y vinieron tenores y sopranos que aparecían en distintos lugares, en los balcones, en la calle, y cantaban y tuvimos la celebración increíble. Me hizo acordar mucho otra vez, cuando yo era muy chiquito, en la calle Perón se llamaba Cangallo, y mi tía abuela me llevaba al corso de Cangallo, que ibas disfrazado, y había un espíritu vecinal, ibas a caminar por la calle. Tenía eso, era una fiesta vecinal, potentísima, extraordinaria. Muchísima gente que yo quiero mucho, muchísimos de los padres, pero 580 personas, te imaginas, muchísima gente que yo no conozco. Y también amigos míos y familias y una cosa de celebración, un poquito europea si lo piensas. A veces los pueblos en España o en Italia cierran y tienen este tipo de cosas, que habla de un espíritu de comunidad que es difícil encontrar hoy. Y hace muchísimos años que es difícil encontrar en la Argentina. Y que está ahí, muy vivo, ¿no? Y hace la vida mejor. ¿Crees que como sociedad avanzamos un poco en lo que es el estigma a todo lo que no es neurotípico, o que tal vez es algo más discursivo pero que no se ve tanto en la práctica? Si yo te hubiera contestado esta pregunta antes de a la mesa, te hubiera dicho lo segundo. Ahora, yo te puedo decir sin ninguna duda que la sociedad argentina avanzó un montón en el curso del tiempo, que la sociedad argentina, o por lo menos un sector de la sociedad argentina, pues tampoco es que a la mesa aglutina 40 millones de personas, ¿no? Pero las decenas de miles de personas que han venido a comer claramente tienen en sí mismos una visión en una enorme proporción de un país mejor, de un país mucho más amable, que hace sentir muy bien a los pibes y por lo tanto a las familias y por lo tanto incluso a las familias de chicos que no trabajan en A la Mesa pero tienen estas dificultades, que cuando vienen ven que es posible una vida mejor, porque eso es recontra fuerte, que el destino de tu familia no necesariamente se va a ver saldado porque un político te pinte de azul el obelisco. El tema es, esto es posible. Ahora, hago una pausa ahí para decirte que es posible, pero depende de vos, no depende del presidente, ni del intendente, ni de los ministros, depende de vos. Depende de vos en el sentido que nadie esperaría que la ferretería que va a poner con un primo se la venga a poner el intendente y le arregle las cosas. Bueno, esto tampoco. Sí, claro que la política tiene herramientas para hacer esto más fácil, para mejorar la carga impositiva, para facilitar la instalación de estas cosas, para bajar impuestos que tengan que ver con, no sé, desde ingresos brutos, impuestos inmobiliarios o lo que mongo sea. Pero en última instancia, el que va a construir una cosa así, que puede ser tan pequeña como un kiosco
o tan grande como una empresa. Es una persona que tiene el deseo de hacerlo tanto como lo tiene quien hace un canal de televisión o hace un equipo de fútbol y no sé, lo que sea, un director técnico que se levanta pensando todos los días cómo va a parar el equipo. No hay venir a hacerlo por mí. Eso es imposible. Bueno, hay algo ahí que decís de la posibilidad de ver una realidad distinta, que creo que a veces, hasta que no lo ves y hasta que alguien no te muestra que existe, es como a veces difícil de imaginar, como uno está muy enfrascado en lo que cree que las cosas son, sí, y resulta imposible verlas de otra manera. No podría estar más de acuerdo, absolutamente. Yo creo que eso es casi la realidad más potente que determina todo lo que nos pasa, ¿no? Es como, te pasa en todo en la vida. Vos estás en una relación y estás metido en un despelote monstruoso, gracias a Dios no es mi caso, y de repente te corres y en 5 minutos se disolvió. Se disolvió, se acabó, eso no está más. O tenés un problema laboral, y yo me acuerdo de una época que trabajábamos en un proyecto muy grande a nivel global, y yo sentía que el proyecto no estaba bien dirigido, yo no quería ser parte del proyecto. Y pasaba un montón de tiempo pensando en el proyecto, y un día dije, llamé a la persona con la que codirigíamos, pero la persona era la que tomaba las decisiones mayormente, y dije, ¿sabes qué? Quédatelo, no quiero más. Y me fui, es como me hubiera sacado 250 kilos de los hombros, en un minuto. Y decís, ¿cómo no lo hice antes? A la mesa, de alguna manera, inesperadamente, es como que vos hubieras abierto una puerta tipo Alicia en el País de las Maravillas que no sabías que existía. Y atrás hay miles de cosas. Y las vas conociendo a medida que va avanzando el tiempo. Bueno, también vas mirando y tratando de pensar, porque uno tiene esa tarea cuando tenés esto a cargo, de decir, bueno, ¿qué hacemos dentro de unos años? Puede haber una sensación de rutina o no, pero es más relativo. Hay gente que trabaja de lo mismo 60 años y nadie le va y le dice, che, ¿por qué no te cambias de trabajo para divertirte? Eso es un lujo que muy poca gente puede tener. Entonces, a la mesa como marco laboral, a la mesa como iniciativa de una pertenencia que hace la vida mejor, es insólito, es enorme. Sí, es muy fuerte ese concepto y creo que si uno lo lleva a distintas áreas de la vida es cierto, como que uno a veces puede pasar años y años y años pensando que no puede salirse de lugares y en realidad después te salís y no le importaba tanto a nadie, Sí. o no era tan así. Como me intriga mucho cómo es el tema dinero, por ejemplo, con los sueldos y cómo es el manejo de ese sueldo. Los chicos son gastronómicos, igual que en cualquier restaurante de la ciudad. Son parte de los gastronómicos, cobran el sueldo estipulado por los gastronómicos en blanco, en relación de dependencia, con obra social, exactamente igual que cualquier otro. Reciben la plata en una cuenta bancaria, ellos todos tienen cuenta bancaria, todos tienen tarjeta de débito. Hoy Mercado Pago es tan potente que también todos tienen Mercado Pago. Y es divertido ver de alguna manera, vos podés hacer 200 millones de experiencias artificiales de cómo usar dinero, pero el asunto es cuando lo salís a usar. Entonces, los chicos de alguna manera, por ejemplo, una de las chicas, el primer sueldo que cobró fue y se lo gastó en pulseritas en un kiosco en la esquina. Llegó y tenía, no sé, 70.000 pulseritas y se puso a llorar porque se había quedado sin plata. Entonces, las facilitadoras organizaron una especie de feria americana de pulseritas y todas las chicas se compraron pulseritas y los chicos para sus novias y para sus madres y para sus tías. La chica terminó cobrando más de lo que había gastado. Entonces estaba pensando en comprar pulseritas el mes siguiente para venderlas. Pero si vos lo pensás de alguna manera, eso alguien lo hizo hace muchísimos siglos y entendió el comercio. Tal cual. Bueno, de alguna manera es eso en una población que te hace prestar la atención de una manera distinta a una anécdota que por ahí se cuenta en casa entre la abuela y una amiga de la abuela y dice, no sabes lo que hizo mi nieto. Bueno, esas cosas pasan todo el tiempo. Es reescribir ese libro. Yo siempre digo que un pibe neurodivergente va de Santa Fe a Corrientes, de la avenida Santa Fe a la avenida Corrientes, derecho por Junín. No, perdón, un pibe, vos o yo vamos derecho por Junín, y el pibe en vez de ir por Junín se va caminando hasta Pueyrredón, Viborea. El problema es que toda esa ruta no está asfaltada. Está el pasto por acá, de manera que nadie llega. Entonces la gente dice, este pibe no puede ir hasta Corrientes. Puede,
Hay que entender la ruta de él y asfaltarla, ayudarlo a hacer eso. Eso es lo que hace el restaurante. Una vez que el pibe conoce uno de los caminos, es mucho más fácil para él inclusive encontrar que si va por Junín derecho llega también. Pero tiene que saber que existe Corrientes. Es como Cristóbal Colón. El tipo salió del puerto de Palos, no tenía la menor idea de dónde iba. De hecho, bueno, te vas a encontrar, no sé, indígena, vas a encontrar la papa. No tenía la menor idea, era abstracto. Una vez que la vio, dijo, bueno, esto sirve, vamos a acompañar esta paella con papas españolas. Bueno, eso te iba a decir, que la diferencia con nosotros es que tal vez alguien ya lo escribió hace miles y miles de años y nosotros simplemente tenemos un camino mucho más allanado que alguien hizo el trabajo por nosotros. Sí, absolutamente, y sin que nosotros lo sepamos. Hay un montón de cosas por las que nos damos crédito que en realidad pasaron hace muchísimo tiempo. Solo te das cuenta cuando lo ves de esta manera, ¿viste? Porque es como decís, epa, qué notable que, por ejemplo, este tema del dinero sea una sorpresa. Pero claro, te das cuenta que a mí me pasó. Yo me acuerdo, yo tenía 4 o 5 años. En esa época se podía andar por cualquier lado y mi mamá me dejó plata para que compre un cuaderno. Debería ser más grande, 6 o 7, pues estoy pensando en un cuaderno primario. Yo bajé al kiosco de la mitad de cuadra, me gasté todo lo que me dio mi vieja, que era para 20 cuadernos, no sé, yo tenía que traer vuelto. Me compré figuritas, marcadores, llegué con una bolsa enorme, mi mamá me agarró, me bajó, me llevó, el tipo del kiosco me quería matar porque se había hecho el día, pues me había colocado todos los productos, le devolvimos todo y mi mamá me trajo 100 cuadernos y una nota para la maestra y yo lo aprendí. Bueno, pero eso te pasa en distintos momentos de la vida, es la experiencia de las pulseritas. Te digo que a mí a veces todavía me pasa un poco y tengo 28 años. Fer, te voy a hacer las últimas preguntas. La última que te quiero hacer de a la mesa es si me tuvieras que resumir como tal vez en la lección más grande que te llevas de todo esto, ¿cuál es? Por más de que hablamos muchas. Sí, es poco en lección, pero la reflexión es suerte que lo hice. Suerte que avancé, suerte que apareció esto y qué distinta es mi vida a partir de que existe a la mesa y de validar. Hay que ser valiente en la vida. Eso sí, hay que ser valiente. A veces ser valiente puede ser un poquitito inconsciente, ¿no? Un poquitito audaz. Yo tenía un motivo muy fuerte para hacerlo y poco que perder. Lo peor que podía pasar era que no funcione, entonces tenía que corregir y aprender del error. Pero fue un acto de valentía, eso no es broma, ¿no? Son 40 pibes neurodivergentes trabajando en relación de dependencia en un restaurante de cara al público, compitiendo con los mejores restaurantes de Buenos Aires. A la mesa tiene probablemente el mejor score en Google de todo el país. Y por ahí debe ser de los mejores del mundo, porque tiene 4.9 sobre 5. Cuando vos te vas a comer afuera en un restaurante en una ciudad extranjera, si está en 4.4, 4.5 es un restauranazo. Y vas a comer, tiene 4.9. Es verdad que tiene la ventaja del equipo que lo atiende, pero nadie le pone 4.9 requiere muchas 5 estrellas. Nadie le pone 5 estrellas a un restaurante donde come mal. Y estás hablando de como 800, 900 evaluaciones. Entonces, salió súper bien, pero requería un acto de fe, ¿no? Y confiar en que no hay nada más potente que querer algo. Eso los gringos, los americanos lo tienen muy claro. El querer algo, el tener fe en algo, en ir a buscarlo y pensar, no lanzarse irresponsablemente como una cosa de simplemente romántica, sino las cosas requieren trabajo y requieren mucho tiempo de pensarlas, pues hace que las cosas muchas veces funcionen. A mí me pasó eso con la pandemia, ¿no? También hicimos algo rarísimo, pero tenía mucho que ver con que había mucha gente muy inteligente poniendo mucha cabeza en que las cosas vayan para adelante y con mucho deseo de hacerlo funcionar. Deseo significa que si a las 11 de la noche yo tenía que salir a hacer algo, ¿no? O a las 3 de la mañana, y me ha pasado un montón de veces, no con a la mesa, pero con las otras cosas, pues lo haces, porque es lo que te hace a vos, porque es tuyo. Por eso cuando la gente me dice, bueno, ¿vas a hacer franquicias de la mesa? Yo digo, no, vamos a hacer franquicias emocionales, que son recetas de cómo se hace un lugar así para que otra gente pueda hacerlo y asesorarlos. Pero franquicia a la mesa sería como que yo vaya a tu casa y te diga, che, me encanta tu casa. ¿Puedes hacer tu casa para mí? Y me va a decir, pero ¿cómo en mi casa? Yo quiero tu casa, igual. Me va a decir, no, yo no te puedo dar mi casa. A la mesa es mi casa. Entonces, es ese nivel de compromiso el que hace que el lugar funcione. No porque sea Fernando dependiente, yo sepa dónde están los cubiertos, entonces si no, no se puede servir la mesa,
sino porque el deseo hace que mejore todo el tiempo, que estés mirando las cosas y cuando tenés un equipo, y eso es singular, donde tanta gente tiene esta oportunidad. No es que, viste, juega en River, mañana lo venden, se va a San Lorenzo o al Benfica o lo que sea, sino que es esta y es esta, pues todo el mundo pone ese foco y por eso le va tan bien. ¿Crees que como cultura tal vez nos falta un poco de eso que recién me decías que tienen los americanos, de el dejarlo todo o el creer que se puede todo? Los americanos tienen algo curioso, que es que son hinchas de su empresa, muy comúnmente. El tipo en la universidad tiene un hijo y el hijo al otro día tiene el busito, al salir al nursery tiene el busito con el nombre de la universidad. Raro en la Argentina. La gente tiene una vinculación distinta con esas cosas. Está muy construida alrededor del trabajo la sociedad ya. Entonces por ahí también tiene que ver con eso. Yo jamás hubiera podido hacer un montón de las cosas que hago si no hubiera estado tantos años allá. Y probablemente nunca hubiera podido disfrutar de lo que disfruto si no estuviese acá. Así que qué sé yo, es un poquitito cada uno, ¿no? Total. Fer, te voy a hacer 2 últimas preguntas que son muy generales y son las que le hago a todos los invitados que pasan por acá. La primera es, si me pudieras contar un libro que en tu vida te marcó, puede ser de cualquier cosa, puede ser una ficción, puede ser de lo que sea, pero que sientas que haya tenido importancia en tu vida. La tía Julia y el escribidor. Es un Ok. libro de Vargas Llosa. Fue la primera novela que yo leí antes novelas, pero fue la primera novela como que yo sentí que dije, wow, este es un mundo increíble. Tengo que seguir leyendo otras cosas. Me fui de vacaciones a Córdoba con mis padres, yo era un chico, y me acuerdo el verano, sería final del primario, primer año del secundario, por ahí. El descubrimiento de un tipo que podía en un libro materializar una historia en la que yo me metía. O sea, creo que era Verlaine, no me acuerdo quién era el que decía, yo viví su historia, yo estuve ahí. Y eso me pasa con algunos escritores y el primero que me hizo sentir eso fue ese libro. Me encantó. Y la última pregunta es si nos pudieras dejar algo acá para compartir que en el último tiempo te inspiró, te flasheó, te hizo pensar, una idea que tenés dando vueltas, puede ser lo que sea, puede ser desde una frase que leíste en Instagram hasta una canción, algo que te contó un amigo, lo que sea que en el último tiempo te despertó algo. Bueno, vamos a estar en la misma línea de lo que vengo diciendo, pero hay una frase de Nelson Mandela que nosotros usamos, que yo vi por primera vez en el Whitney, en Nueva York, que dice, todo parece imposible hasta que se hace. Y eso es así. Y es un poquito la lección atrás de este tipo de proyectos, ¿no? Tener el deseo, la sistematicidad para responder a los desafíos y construir lo que vas a construir. Dentro del margen de lo racional no es que vas a salir volando, eso es verdad. Fer, gracias por tu tiempo, es muy inspirador escuchar tu historia y te felicito por todo lo que haces. Bueno, muchísimas gracias por invitarme.